Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde desgranamos cada detalle de esas historias que nos roban el corazón y nos dejan al borde del asiento. Hoy, como ya anticipamos, vamos a sumergirnos en un terreno un poco más intenso, en esos abismos emocionales donde los silencios gritan más fuerte que 1000 palabras, en esos amores no correspondidos que nos dejan con el alma en vilo y el corazón hecho trizas. Prepárense porque hoy hablaremos de 3 historias que nos muestran el lado más doloroso del amor, esos triángulos amorosos donde el silencio y el sufrimiento se entrelazan de una forma magistral, creando un tapiz de emociones que nos cala hasta los huesos. Hoy vamos a adentrarnos en las vidas de Kerem, Melissa y Ande, y en las historias que esconden sus silencios, unos silencios que, como ya veremos, resuenan con una fuerza arrolladora. Si eres de los que disfrutan de una buena dosis de drama, de esas situaciones donde las emociones están a flor de piel, donde cada mirada, cada gesto, tiene un significado oculto, este es sin duda tu vídeo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en estas tramas que nos robarán el sueño, no olviden darle al botón de suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros análisis, reseñas y descubrimientos del fascinante mundo turco. Prometemos que este viaje será inolvidable, pero también un poco doloroso, como las mejores historias de amor. Ahora sí, con la emoción a flor de piel y el pañuelo a mano, comencemos este viaje de corazones rotos. La primera historia que nos llevará por el intrincado laberinto del dolor silencioso es la protagonizada por Kerem, un nombre que evoca misterio, pasión y, por qué no decirlo, también algo de sufrimiento. En realidad es mucho más que un nombre, es un símbolo de amores complejos, de esos que te hacen dudar de todo, hasta de ti mismo. Estamos hablando de la aclamada serie Senkalkam, una producción que ha conquistado corazones alrededor del mundo y que ha dejado a muchos espectadores con el corazón en un puño. Esta serie, que mezcla la comedia romántica con toques de drama que nos hacen soltar más de una lágrima, nos presenta a Kerem, interpretado con maestría por el carismático Kerem Bürsin, un arquitecto exitoso, un hombre de negocios aparentemente frío y distante que, en un giro del destino que parece sacado de un cuento de hadas, se ve obligado a fingir una relación con la impulsiva y soñadora Eda, interpretada por la bellísima Hande Erçel. Sí, ya sé que muchos estarán pensando, un momento, el título no encaja del todo, ¿dónde está la Melissa? Y tienen razón, pero paciencia, que ahora viene la parte que nos interesa, esa donde el silencio y el sufrimiento se convierten en los verdaderos protagonistas. La trama principal gira en torno a ese romance falso que, como suele ocurrir en estas historias, poco a poco se convierte en algo real, profundo y abrumador. Sin embargo, al principio, no todo es color de rosa. El drama, amigos, radica en la constante incertidumbre, los malentendidos que parecen diseñados para separarlos y, sobre todo, en los miedos y las inseguridades que tanto Kerem como Eda guardan en lo más profundo de sus corazones. Vemos a un Kerem atrapado en sus propias dudas, cuestionando constantemente los sentimientos de Eda y, a menudo, sin saber cómo expresar lo que realmente siente. Sus silencios, sus miradas de anhelo que parecen traspasar la pantalla, sus gestos contenidos, son una forma de comunicación no verbal que transmite el dolor y la confusión que lleva dentro. Son silencios que gritan desesperadamente su amor, su anhelo y su miedo a perderlo todo. Pero en esta historia también juega un papel importante Selin, que aunque no se llame Melissa, sí que cumple a la perfección el rol de antagonista, una figura que perturba la relación principal desde su inicio. Selin es el recordatorio constante de las obligaciones y el pasado de Kerem, la sombra que siempre planea sobre su relación con Eda. Es esa voz que le susurra al oído que su amor no es posible, que su destino está en otro lugar. A lo largo de la serie vemos a Kerem debatiéndose entre su profundo deseo por Eda y las obligaciones sociales y familiares que lo atan a un pasado que no le permite avanzar libremente. Esa lucha interna, esas emociones contenidas, esos sentimientos que se niega a expresar, se reflejan en su mirada, en sus gestos silenciosos, que hablan mucho más que 1000 palabras y nos hacen conectar con su dolor de una forma intensa y personal. Y es que Senkalkam es una oda al sufrimiento silencioso que a veces acompaña al amor, a esos momentos en los que nos quedamos sin palabras para expresar lo que sentimos y lo guardamos en el corazón, como un tesoro doloroso que nos pesa en el alma. Es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de cómo a veces el miedo a ser vulnerables nos impide ser felices. Además, la serie es visualmente muy atractiva, con una fotografía cuidada que resalta la belleza de Estambul, y una banda sonora que acompaña a la perfección las emociones de los personajes, convirtiendo cada escena en una experiencia sensorial que nos atrapa desde el primer momento. La química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, que traspasa la pantalla,
es uno de los principales atractivos de la serie, y hace que cada capítulo sea una experiencia aún más adictiva y emotiva. Pero, y esto es importante recalcarlo, esta historia no se trata solo del romance principal, no se limita al clásico tira y afloja entre los protagonistas. También nos muestra la complejidad de las relaciones familiares y el profundo impacto que tienen en nuestras decisiones, en nuestros caminos de vida. Vemos a Kerem luchando por conciliar sus deseos más profundos con las expectativas y presiones de su familia, lo que genera momentos de gran tensión, frustración y angustia. La serie destaca por su guión bien escrito que nos presenta personajes complejos y creíbles, con los que podemos empatizar fácilmente entendiendo sus motivaciones y sus miedos. Y es en esos silencios, en esos gestos contenidos, donde encontramos la verdadera alma de Senkalkam, una historia que nos recuerda que el amor, a veces, duele. Nuestra segunda parada en este viaje de silencios y corazones rotos nos lleva a Medcezir, una serie que marcó una época en la televisión turca y que a día de hoy, sigue siendo recordada con cariño por muchos espectadores. Aquí nos encontramos con una historia de amor apasionante, pero también llena de obstáculos que parecen imposibles de superar, una trama que nos muestra cómo el amor, a veces, no es suficiente para vencer las adversidades. La serie nos presenta a Yaman interpretado con intensidad por el talentoso Atay Ulusoy, un chico de origen humilde, con un pasado difícil y una reputación que le precede, que es acogido por una familia adinerada y que en medio de todo el caos y la confusión, se enamora perdidamente de la hermosa y sofisticada Mira, interpretada por la encantadora Serine Sarkaya. En esta ocasión, sí tenemos una Melissa, pero su personaje no es el que nos interesa como parte de este triángulo doloroso del que hablamos hoy. Melissa tiene un papel secundario en los líos amorosos de los protagonistas, pero sí tenemos una figura, la de Eylul, que con sus actitudes egoístas y su silencio cargado de resentimiento, hace sufrir a Mira y al mismo Yaman convirtiéndose en una piedra en el camino para su felicidad. El sufrimiento, el silencio que aquí nos interesa, es el de Mira, que se ve atrapada entre el amor inmenso que siente por Yaman y las presiones sociales y familiares que la empujan en otra dirección, hacia un destino que no ha elegido y que la aleja de su verdadero amor. Ella es el reflejo de muchos sentimientos encontrados, de la lucha entre el corazón y la razón, entre el deseo de seguir sus impulsos y la obligación de cumplir con las expectativas que otros tienen para ella. La trama explora con sensibilidad las dificultades de la relación entre personas de diferentes clases sociales, los prejuicios y las barreras que deben superar para estar juntos. Nos muestra cómo los prejuicios pueden herir y cómo el amor, a veces, no es suficiente para vencer las diferencias. Y todo este proceso, esta lucha constante por mantenerse unidos, viene acompañada por silencios, miradas cargadas de significado, gestos contenidos que nos dicen todo sin necesidad de palabras. En Medcezir, el silencio se convierte en una herramienta de expresión, en un lenguaje propio que los personajes utilizan para comunicar sus sentimientos más profundos. Cuando las palabras no son suficientes, sus miradas de anhelo, sus gestos de dolor, sus silencios cargados de significado, nos transmiten todo lo que están sufriendo, todo lo que guardan en sus corazones. Y no solo Mira sufre en silencio, también Yaman, que se ve obligado a guardar sus sentimientos en muchas ocasiones para proteger a Mira de la oposición de su familia y de los prejuicios de la alta sociedad en la que se ve inmerso. Estos silencios, estas emociones contenidas, son un componente clave de la serie, y es precisamente lo que la hace tan adictiva y emotiva. Nos muestran que el dolor, a veces, es silencioso, pero no por ello menos intenso. Además, Medcezir se caracteriza por su gran calidad de producción, con una ambientación cuidada, una banda sonora que emociona hasta la médula y una fotografía que resalta la belleza de los paisajes turcos, convirtiendo la serie en una experiencia audiovisual inolvidable. La química entre Atay Ulusoy y Serine Sarkaya es innegable, y se nota en cada escena que comparten, transmitiendo la intensidad de su amor y el dolor desgarrador de su separación. La serie también aborda temas sociales relevantes, como la desigualdad, la lucha por la superación personal y la importancia de la amistad, temas que nos hacen reflexionar sobre nuestra propia realidad y sobre los valores que guían nuestras vidas. Y en todo este contexto, los silencios, los sufrimientos que se esconden detrás de las sonrisas forzadas, son los que marcan la pauta de una historia que cala muy hondo, que nos recuerda que el amor, a veces, no es suficiente para vencer todos los obstáculos. Y llegamos a nuestra última parada, donde el silencio se convierte en una forma de dolor aún más punzante, en una forma de expresión que nos habla de la complejidad del ser humano y de la lucha entre el bien y el mal. Aquí es Ande quien sufre en secreto, aunque en esta ocasión no es su nombre real, sino el de su personaje en la serie, Asl.
Nos sumergimos en el mundo oscuro y misterioso de Siyabe Yazask, o Amor en blanco y negro, una serie que nos presenta una historia de amor apasionante, pero muy alejada de los cuentos de hadas, una trama que nos hace cuestionar los límites de lo correcto y lo incorrecto. Aquí la protagonista Asli, interpretada con una intensidad conmovedora por Birce Akalai, es una doctora idealista, con un fuerte sentido de la justicia y un juramento hipocrático que siempre respeta, que se ve obligada a casarse con Ferhat, interpretado por el carismático Ibrahim Zelikkol, un sicario con un pasado turbulento. Un hombre frío y distante que parece carecer de sentimientos, pero que en el fondo esconde un gran sufrimiento. En esta ocasión no tenemos ninguna Melissa, pero tenemos un contexto general donde todos guardan secretos que hacen que todo sea doloroso y silencioso, donde la verdad se esconde entre sombras y donde el amor se construye a partir del dolor y la desconfianza. Desde el inicio de la serie vemos a Asl atrapada en una situación que no eligió, luchando por sobrevivir en un mundo hostil, rodeada de violencia y oscuridad, y tratando de encontrar su lugar al lado de un hombre que parece carecer de sentimientos y que en un principio la trata con desprecio y frialdad. Su sufrimiento es silente, su dolor se esconde en una mirada que grita pidiendo ayuda, en gestos de resistencia y en un silencio que paradójicamente habla mucho más que las palabras. Asl se enfrenta a un dilema moral constante, debatiéndose entre su juramento hipocrático y su obligación de obedecer a Ferhat, un hombre que la obliga a vivir en un mundo que no es el suyo. Este conflicto interno la lleva a guardar silencio en muchas ocasiones, reprimiendo sus emociones, ocultando su verdadero ser y construyendo muros a su alrededor. Y es que en Siyabe Yazask el silencio no es solo una forma de ocultar el dolor, sino también una forma de resistencia, una manera de protegerse de un mundo que intenta corromperla. Asl utiliza el silencio como su escudo, como su arma secreta, para mantener su integridad en un ambiente que amenaza constantemente con destruirla. A lo largo de la serie vemos cómo este silencio se convierte en un muro que la separa de Ferhat, pero al mismo tiempo, es la forma en la que comunica sus sentimientos más profundos, su dolor, su miedo y poco a poco también su amor. Es una historia muy particular, donde las emociones se guardan, se esconden tras una fachada de frialdad, y donde el amor se construye a partir del dolor, los silencios y los malentendidos. La serie destaca por su atmósfera oscura y misteriosa, con una trama llena de giros inesperados que te mantienen en vilo, y una banda sonora que acompaña a la perfección las emociones de los personajes, creando una atmósfera que te atrapa desde el primer momento. La química entre Birce Akalai e Ibrahim Zelikkol es magnética, y se nota en cada escena que comparten, transmitiendo la complejidad de su relación y la intensidad de sus sentimientos, convirtiendo su historia de amor en un torbellino de emociones que te dejan sin aliento. Pero es importante recalcar que Siyabe Yazask es una serie que va más allá del romance, que aborda temas como la redención, la lucha contra la injusticia y la búsqueda de la verdad, temas que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre la capacidad que tenemos para cambiar y para perdonar. Es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, sobre la complejidad de la moral y sobre la capacidad del amor para transformar incluso a las almas más oscuras. Es una historia que te deja sin aliento, donde el silencio habla más fuerte que 1000 palabras, donde el dolor y el amor se entrelazan de una forma única, creando una experiencia televisiva que te marca para siempre. Y con esto hemos llegado al final de nuestro viaje por los silencios que duelen en las telenovelas turcas. Hemos visto cómo Kerem, Melissa y Hande nos muestran el lado más doloroso del amor, esas emociones que a veces no se pueden expresar con palabras y que se guardan en el corazón, como heridas que no cicatrizan. Hemos analizado el sufrimiento silencioso, el dolor que se esconde tras las miradas y los gestos, y cómo éste se convierte en una parte fundamental de la trama en cada una de estas series. Hemos visto la importancia de los silencios, como una forma de comunicación tan o más importante que las propias palabras, como un lenguaje universal que nos permite conectar con el dolor y las emociones de los personajes. Espero que hayan disfrutado este recorrido por el mundo de las series turcas y sus dramas más conmovedores. Quiero agradecerles por haber llegado hasta el final del vídeo, por compartir este viaje de corazones rotos con nosotros. No olviden dejar en los comentarios su opinión sobre estas series, o si conocen otras que sigan esta misma línea de sufrimiento silencioso, de amores imposibles y de silencios que gritan más fuerte que 1000 palabras. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos descubriendo los secretos del mundo turco y sus telenovelas que nos roban el corazón. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de sus series favoritas.